Muy bien, pues bienvenidos, gracias a Dios que tenemos una oportunidad más de abrir la Biblia, de ver qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Y como podrán recordar, pues hemos estado viendo los frutos, o el fruto del Espíritu más bien. Ya vimos que es un fruto, ¿no? Y hoy vamos a ver el cuarto fruto, la cuarta parte del fruto, que es la paciencia. Entonces les voy a pedir si me acompañan al libro de Gálatas, los que traigan sus Biblias, y vamos a volver a leer Gálatas. ¿Qué capítulo es? ¿Se acuerdan? 5, versículos 22 y 23. Y bueno, ya espero que ya para estas alturas ya nos vayamos aprendiendo el pasaje si no se lo saben. Entonces vamos a leerlo una vez más. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, hemos visto que esta parte del fruto es algo que Dios produce, no es algo que tú en tu esfuerzo y con tu dedicación puedas conseguir. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Y la paciencia hace a un lado nuestro egoísmo y nuestro orgullo, ¿no? Porque cuando yo soy culpable de impaciencia, tiene más que ver con mi egoísmo, mi orgullo, que con las, entre comillas, faltas de las demás personas, ¿no? Porque siempre le echamos la culpa al de junto, ¿no? Andas en las carreras, andas en prisa y te molestas con el de junto porque pues no se está apurando o porque no está haciendo las cosas como tú piensas que deberían de hacerse, ¿no? No estás tú actuando como yo merezco o como yo estoy esperando que tú lo hagas, ¿no? Y no solamente lo hacemos con el prójimo, sino con quién más lo hacemos. Con Dios, ¿no? Decimos: Dios, ¿por qué no estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas? ¿No? ¿Por qué en este momento no están pasando las cosas como deben de pasar, según mi reloj, según mi tiempo, ¿no? Y yo no estoy conforme con lo que tú estás haciendo, no estoy de acuerdo con la forma en cómo tú te conduces, ¿no? Porque no estás actuando en mi tiempo y bajo mis condiciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hay gente que se voltea con Dios y le dice: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿No? Como si tuviéramos el derecho de poderle reclamar a Dios, ¿no? Y bueno, pues si esta semana pudiéramos hacer un ejercicio, si yo les dijera: a ver, saquen una hoja, ¿no? Y divídela en dos, vamos a hacer una tablita. Y de un lado vas a poner todas aquellas ocasiones en esta semana en donde fuiste paciente. Y del otro lado de la tablita vas a poner aquellas ocasiones en donde no fuiste paciente. Es altamente probable que la lista de las ocasiones en donde no fuimos pacientes fuera mucho más larga que la otra lista, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque hay lugares en donde nosotros somos probados constantemente, ¿no? No sé si les ha tocado ir a renovar la licencia o a pagar las placas de su carro, ¿no? O en el tráfico, ¿no? Cuando el de adelante no avanza, ¿no? Y le gritas: ¡es desfile! ¡Apúrale, hermano! ¿No? O a mí me pasa mucho en las placitas, ¿no? Cuando vas aquí en las placitas de por aquí, en donde hay signos de stop cada 15 metros, ¿no? Entonces te paras, ¿no? Y después te paras, y de repente va cruzándose la persona, ¿no? Y va, sí, pero no vas pajareando, va viendo su teléfono y todo. ¡Apúrale!, ¿no? Entonces somos probados constantemente, y esa es la realidad. En la casa, fuera de la casa, en el trabajo, nuestra paciencia constantemente va a ser probada. Y Dios siempre va a permitir estas situaciones. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a descubrir lo paciente que eres, ¿no? Estas situaciones que Dios permite en tu vida, porque Dios las permite, Dios permite todas las cosas. Esas situaciones van a ubicarte en tu realidad. Puedes decir lo que tú quieras, en todos los aspectos. Pero cuando Dios te mete en estas situaciones, ahí tú te das cuenta de tu propia realidad. No es para que Dios se dé cuenta de cómo eres, ni para probarte. Él ya sabe cómo eres. Dios sabe perfectamente cómo somos nosotros. Pero es para que tú y yo podamos abrir los ojos y nos demos cuenta qué tan bien estamos o qué tan mal estamos, ¿no? Y Dios definitivamente quiere producir en ti la paciencia, ¿no? Esa es una parte del fruto igual de importante que todos los demás. Ya hablamos del amor, ya vimos el gozo, ya vimos la paz, y ahora nos enfocamos en la paciencia, que tiene exactamente la misma importancia en nuestra vida que las demás.
¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona paciente, tú te vas a distinguir de las demás personas. El creyente verdadero puede tocar vidas verdaderamente en esos momentos de desesperación, en esos momentos en donde las cosas están saliendo de control, y hay una persona que es paciente, que toma las cosas con calma, que confía que hay un plan, y Dios verdaderamente te puede distinguir en este tipo de situaciones. Y recordamos una vez más que nuestra conducta debe de adornar nuestra fe, ¿no? Tú confías en Dios, probablemente todos van a decir, sí, yo confío en Dios. Qué padre que confiemos en Él, pero tu vida lo debe de demostrar, ¿no? Nuestra fe, dice la Biblia, sin obras, ¿cómo es? Es muerta, ¿no? La fe tiene que producir algo, no solamente se trata de yo sí creo, ¿no? Y decirlo, ¿no? Y expresarlo con nuestras palabras. Debemos expresarlo con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Y la realidad es que en esta área de la paciencia, probablemente la mayoría nos podemos imaginar en victoria, ¿no? Tú puedes decir, pues sí, a veces soy un poquito impaciente, pero la verdad no es un problema que yo tengo. La impaciencia no es un problema, a lo mejor como lo puede ser el enojo, o como pueden ser otros aspectos que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, la paciencia sí es un área muy importante, ¿no? Si fuéramos nosotros un coche, la paciencia no vendría en la versión de lujo del carro. Aquel carro que tiene motor turbo y aire acondicionado y quemacocos y asientos de piel y tiene paciencia. No, esa viene en el modelo estándar. Todos los creyentes estamos llamados a manifestar nuestra paciencia, y eso es algo que Dios debe de producir. Por favor, no pienses que es un área que tú puedes controlar, ¿no? Y que tú puedes decir, sí, pues mira, si me esfuerzo le voy a echar ganas y voy a ser más paciente. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque la paciencia es mucho más profunda de lo que tú y yo nos podemos imaginar, ¿no? Del cuate que va enfrente de ti y no se apura. La paciencia va mucho más a fondo. Y vamos a empezar viendo que la paciencia es parte del carácter de Dios. Dios es paciente. Y nosotros, al haber aceptado a Cristo en nuestra vida, somos hijos de Dios. Y estamos llamados a parecernos a papá, ¿no? Estamos llamados a desarrollar las mismas características que tiene Dios. Y en el Antiguo Testamento hay una escena en el libro de Éxodo, en donde está el pueblo de Israel y están ahí en el desierto. Entonces Moisés se sube al monte porque le van a dar los 10 mandamientos y se queda todo el pueblo abajo. Entonces Moisés se tarda 40 días. Entonces pues el pueblo dice, no, pues quién sabe qué le pasó a Moisés, igual y ya no baja, igual y nomás vemos relámpagos y truenos ahí en el monte Sinaí, igual y pues ya, entonces vamos a seguirle nosotros, ¿no? ¿Cómo es si nos construimos un becerro de oro, ¿no? Y adoramos al becerro de oro y le pedimos al becerro de oro que nos diga por dónde seguir. ¿No se acuerdan? No se ubiquen en el momento en donde estaba ocurriendo esta historia. Ellos acaban de cruzar el Mar Rojo. Ellos acaban de ver un montón de manifestaciones de Dios en Egipto. 10 plagas, ellos siendo rescatados, siendo guardados, ¿no? Murieron todos los primogénitos menos los de ellos. Se abrió el mar, ellos pasaron por el mar y de repente dicen aquí, pues se me hace que Dios ya no nos va a guiar, ¿no? Vamos a hacernos nuestro becerrito de oro. Entonces baja Moisés del monte 40 días después, dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces se voltea con Dios y en la mente de Moisés él decía, no hombre, Dios nos va a fulminar en este momento, ¿no? Acabo de estar con Él, ya me estoy dando una idea de quién es Dios y yo sé que los va a fulminar, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta de la grandeza de Dios, del poder de Dios, pues sí, debería de liquidarlos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, en otras palabras, paciente.
¿no? Tú ves en el Antiguo Testamento cómo la paciencia es parte fundamental de la naturaleza de Dios. Él esperaba, hasta que había un punto en donde ya no había remedio, en donde ya no había nada que hacer, y ahí es donde Dios traía los juicios, ¿no? Para todas aquellas personas que piensan que Dios es un Dios duro en el Antiguo Testamento, no olviden ustedes que siempre la paciencia de Dios estaba por delante de sus juicios. Siempre antes de un juicio era la paciencia de Dios. Gracias a Dios, Él es paciente. Tenemos un Dios paciente que nos aguanta, que nos espera todo el tiempo que sea necesario. No hay otro ejemplo también en el Antiguo Testamento. No sé si han leído el libro de Jonás, ¿no? La historia de este hombre que Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte para allá. ¿Y para dónde fue Jonás? Para allá, ¿no? Dijo, tienes que ir al pueblo de Nínive, ¿no? Este pueblo que es terrible con los israelitas, ¿no? Que hacen cosas espantosas con ellos. No me voy a meter en los detalles de lo que les hacían a los enemigos, pero era un pueblo muy cruel, ¿no? Un pueblo terrible, el pueblo de Nínive. Entonces, y eran enemigos de los israelitas. Entonces Dios agarra una israelita que era Jonás y le dice, ve a hablarles a estos cuates, ¿no? O sea, vete, estás en Israel, vete hacia el este. Entonces él agarra un barco hacia España, ¿no? Hacia el oeste, ¿no? Entonces él se va para otro lado porque él dice, yo no les voy a hablar a estos hombres, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a ir a hablarles a aquellas personas que nos han maltratado, que nos han matado, ¿no? Que han hecho tantas cosas con nosotros? Entonces, se ha leído la historia, Jonás agarra un barco, se va lejos, termina siendo echado al agua, al mar, un gran pez, una ballena, lo toma, no, él no muere, y la ballena lo escupe, perdón por la expresión, o lo vomita. Ahí donde empezó, tuvo mucha pérdida Jonás. Para nosotros, cuando nosotros nos alejamos de Dios, podríamos platicar mucho de esto. Hay mucha pérdida y vamos a terminar en el mismo lugar donde empezamos. Y entonces Jonás está ahí y dice, ok, pues ya voy a ir a hablarles a estos hombres. Entonces va Jonás contra su voluntad y les habla a los ninivitas. Y ellos escuchan el mensaje de salvación. Ellos escuchan las palabras de Jonás y dicen, claro, estamos mal, estamos lejos de Dios, hemos pecado, va a haber un juicio sobre nosotros. ¿Sabes qué? Señor, perdónanos. Perdónanos, limpia nuestras faltas, entendemos lo que estamos haciendo, se arrepienten. Y Jonás se enoja y le dice, Dios, ya te conocía yo, ya sabía lo que ibas a hacer. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a España, a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso me enojé, Dios, porque yo sé que tú eres paciente. Yo sabía que si ellos te escuchaban, si ellos escuchaban tu voz, ellos se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar, y yo no quería que eso pasara, Dios. Yo sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso, que eres paciente, ¿no? Que no quieres que nadie se pierda, que estás buscando a la gente a lo largo del tiempo, una y otra vez. Jonás conocía perfectamente a Dios, y a mí me gustaría que tú conocieras esta parte del carácter de Dios, que Dios es paciente para con nosotros, que no nos trata como nosotros merecemos. La misericordia de Dios está en todo el tiempo y en todo el momento de nuestras vidas. Nosotros no merecemos tener lo que tenemos y ser lo que somos. Es por la gracia de Dios y por su paciencia que Él nos espera y nos da todas las cosas. Y bueno, pues no solamente vemos este carácter o esta parte del carácter de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, porque Dios a lo largo de toda la Biblia nos quiere enseñar que Él es un Dios paciente, ¿no? Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en su primera carta le dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él
para vida eterna. La paciencia de Dios que Dios tiene con un asesino como Pablo fue increíble. ¿No? Dios fue paciente con él durante todos esos años. Aquellos años en donde Pablo, lleno de orgullo, ¿no? Él había estudiado, él era un hombre religioso, que conocía la ley, que tenía buenos contactos, se codeaba con los sumos sacerdotes, ¿no? Y era una persona que su orgullo fue creciendo y Dios fue paciente con él durante todo ese tiempo. Después Pablo empezó a perseguir a los cristianos, a todos los creyentes, él pensando que hacía lo correcto, él pensando que estaba haciendo algo bueno para Dios, los empezó a perseguir, los empezó a encarcelar. Inclusive cuando Esteban, en el libro de Hechos, es apedreado, ¿no? Por predicar a Cristo, Pablo está contento, está aprobando ese hecho de todas las personas que estaban matando a este buen creyente. Y Dios fue paciente. Dios fue paciente todo el tiempo con Pablo, cuando ese odio iba creciendo. No, Pablo, no sabemos si mató físicamente o personalmente a alguien. La Biblia no dice que él era un asesino material, pero sí sabemos que era un asesino intelectual, ¿no? En su corazón Pablo era un asesino. Y durante todo este tiempo Dios esperó y esperó. Y hoy entendemos que hay perdón para todos, hasta para la peor persona de este mundo. Dios es paciente. Al ver la maldad en el mundo nos preguntamos, ¿por qué no interviene Dios con el pecado del mundo? ¿No? Volteamos a ver las noticias, vemos el mundo en el que vivimos, vemos la maldad, vemos las guerras, vemos el hambre, vemos tantas cosas que el ser humano produce y decimos, Dios, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo para que todo esto termine? ¿Por qué no juzgas el pecado de todas esas personas? Recuerda que Dios tiene un concepto del tiempo muy diferente del que nosotros tenemos. Él actúa a su tiempo. Y la forma como Él ve los eventos es una forma muy diferente de como tú y yo los vemos. No somos seres impacientes, queremos que las cosas pasen en este momento, que pasen pronto. Y Dios dice, para mí, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Por qué Dios no hace algo? La respuesta es porque Dios ya lo hizo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él ya lo hizo. En la cruz, Él estaba atendiendo los pecados de todos los seres humanos. Recordemos que Dios está fuera del tiempo y Él ya sabía todo lo que iba a pasar, ya sabía todo lo que la gente iba a hacer, ya sabía lo que tú y yo íbamos a hacer. Y por eso decidió enviar a Jesucristo para que pagara por esas faltas que todos los hombres iríamos a cometer. Así que cuando la gente te pregunta por qué Dios no hace nada con el pecado, la respuesta es porque ya lo hizo, ¿no? Él pagó por ese pecado. Sin embargo, Dios no soportó ver al asesino, no soportó ver al ladrón, no soportó ver al adúltero, al mentiroso, a ti y a mí pagando por esas cosas. Él ya hizo algo, pero lo hizo en la persona de Jesucristo. Y no solamente Dios hizo algo, sino que Dios también va a hacer algo. Dice Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, ya hubo un juicio en la cruz, va a haber otro juicio en el futuro, ¿no? ¿Por qué no hace nada Dios con todo lo que está pasando? Porque ya hizo algo y porque un día va a hacer algo. Aquellos que no acepten el juicio de Dios en la cruz del Calvario, todas esas personas van a ser citadas en aquel día, ¿no? Ha establecido un día, dice el pasaje. Aquel día toda la gente va a ser citada y dice la Biblia que todos serán
culpables. Y nadie podrá decir que no se le dio una oportunidad. Es más, nadie podrá decir que no se le dieron muchas oportunidades, porque Dios una y otra vez le está dando oportunidad a las personas que se arrepientan, a todas las personas, a la peor persona del mundo. Le está dando la oportunidad de que lo conozca para que no salga culpable en aquel juicio que viene en el futuro. Y no solamente Dios hizo algo, no solamente Dios va a hacer algo, sino que Dios está haciendo algo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está haciendo algo el día de hoy en cada corazón. En su paciencia está pasando por alto las faltas, está pasando por alto todo lo que la gente que no lo conoce hace para que un día lo puedan conocer. Está pasando por alto lo que tú y yo hacemos para podernos perdonar, para podernos limpiar, para poder transformar nuestros corazones. Él está esperando, está tardándose para que la gente escuche su mensaje. Ese mensaje principal de la Biblia, que es el mensaje de salvación, que es el mensaje que nos dice que esta vida tiene un solo propósito principal, que es el de conocerlo a Él, invitarlo a vivir a nuestros corazones, porque un día vamos a estar en su presencia. Y estamos decidiendo en esta ventana de tiempo que tenemos, en dónde vamos a pasar el resto de nuestros días por toda la eternidad. Él no retarda su promesa. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, no queriendo que ninguno tenga que pagar lo que ya fue pagado. Este es el carácter de Dios. Dios es un Dios paciente y perdonador. También es el carácter de Jesucristo. Nos pusimos ejemplos al principio de nuestra charla acerca de el cuate que va adelante, que se tarda, ¿no? La impaciencia, vamos a hablar de muchos aspectos. Seguramente llegó algo a tu mente, ¿no? O con los hijos, o con los papás, ¿no? Que a veces somos impacientes, ¿y por qué no me entienden? ¿Y por qué no hace lo que le digo? ¿No? Esto no tiene nada que ver con lo que Jesucristo sufrió y con el verdadero concepto de paciencia que la Biblia habla, ¿no? La paciencia viene de una palabra griega que significa autocontrol al enfrentar la oposición. De hecho, no sé si han visto la traducción en otras Biblias. Hay una Biblia en inglés, la Biblia King James, lo traduce como long suffering, o sea, un sufrimiento prolongado. Esa es la paciencia, ¿no? Cuando estás en el tráfico, es algo muy breve, muy pasajero, que te enojas o te desesperas y pasa y se acaba. Sin embargo, vemos en Jesucristo la paciencia en su máximo esplendor a lo largo de su vida, tratando con los discípulos, ¿no? En aquella última cena, diciéndole: Felipe, Señor, muéstranos al Padre, por favor. Jesús llevaba 3 años, día y noche, mostrándoles, al Padre, diciéndoles: el Padre y yo uno somos. Yo vengo del Padre, el Padre y yo somos lo mismo, ¿no? Y Él siendo paciente con ellos. Por otro lado, otros apóstoles diciéndole: Señor, cuando lleguemos al cielo, danos chance, uno aquí a la izquierda tuya y otro a la derecha. Así nos queremos sentar, ¿no? Discutiendo esto, otros apóstoles, diciéndole: oye, Jesús, vimos unos cuantos que estaban predicando lo que tú haces, tus milagros, tu salvación, ¿no? Toda la grandeza de Dios, pero no son de nosotros, Jesús. No están en el organigrama, ¿no? Entonces se lo prohibimos, ¿no? Les dijimos que no predicaran, ¿no? Y otros diciéndole: oye, Jesús, ¿cómo ves? Fuimos a este lugar y no nos quisieron escuchar. ¿Cómo ves si hacemos algo? Ya traemos un plan. Vamos a hacer que descienda fuego del cielo para que acabe con todos estos. O sea, yo imagino a Jesús así diciendo: Dios, dame paciencia, ¿no? O sea, después de todo lo que veían y todo, y bueno, y así somos nosotros, ¿no? Nadie aquí podemos juzgar a los apóstoles, porque Dios así también se ha de agarrar la frente con nosotros diciendo:
otra vez lo mismo, ¿no? Y Jesús les explicaba y les explicaba y les volvía a explicar. Y les decía, no, es así, es así. Nunca se agotó la paciencia de Jesucristo, ¿no? Las veces que fuera necesario, Él explicaría lo que tendría que explicar, porque Él nos conoce a ti y a mí, ¿no? Nosotros, cuando alguien te hace algo una vez, así como que, bueno, ¿no? La segunda vez, si es que se la pasamos, ya nos cuesta mucho trabajo, pero la tercera vez definitivamente dices, oye, ya, párale, ¿no? Ya van 3 veces. Bueno, Jesús, una y otra vez. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Perdonando, esperando, aguantando. 70 veces 7 no es 70 por 7, ¿no? Es 7 elevado a la 70 potencia. O sea, es un número infinito. Todas las veces que sea necesario, ¿no? A Jesús en esta vida enfrentó una oposición tremenda y Él fue paciente a lo largo de todos estos momentos. Cuando lo abandonaron, ¿no? A ti te han abandonado, te han dado la espalda, ¿no? Recordábamos hace unas semanas cómo de sus 12 amigos más cercanos, uno lo traicionó, otro lo negó y los otros 10 se echaron a correr cuando lo agarraron a Él. Y dijeron que no me pase a mí lo mismo. Y Jesús nunca los dejó de amar, nunca dejó de esperar, nunca dejó de buscarlos. ¿No te ha pasado que te han dado la espalda? Jesús padeció muchísimas cosas. Y si vamos escarbando la Escritura y nos ponemos en el lugar de Jesús, qué vida tan difícil. Más difícil no le pudo haber tocado a Jesucristo. Y Él fue paciente. Él dejó a un lado su orgullo. Él le dijo, no, sabes que ya me ofendiste mucho y ya me hiciste muchas cosas que para mí, a mí me afectan, me duelen y ya no te la voy a volver a pasar. Él nunca lo dijo. Y sabes, por la paciencia de Jesús, tus fracasos nunca serán definitivos. Por la paciencia de Jesús, tus fracasos nunca serán finales. Siempre habrá una nueva oportunidad para ti. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No? Hay muchas veces que a ti te pueden ofender las personas, ¿no? Te pueden hacer algo y ni siquiera se dan cuenta de lo que te están haciendo. Muchas veces es sinceramente sin ninguna intención de lastimarte o de ofenderte. La mayoría de las ocasiones somos impacientes con personas que no nos quieren lastimar. Pero con Jesús no era el caso. Con Jesús sí lo querían lastimar, sí lo querían humillar, sí querían afectarlo de una manera o de otra, y aún con eso Jesús siguió siendo paciente. Él tuvo una tremenda oposición de la gente que estuvo alrededor de él. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? ¿Te imaginas la burla hacia Jesús? Y Él siguió siendo paciente. Y esta es la paciencia que Dios nos exige, porque es la paciencia que Él tiene con nosotros. Veíamos hace un par de domingos que todas las características de Dios fueron derramadas en nuestros corazones cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Esta capacidad de ser paciente que tenía Jesús, la tenemos tú y yo. Y lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Aún en esta situación como la que vivió Jesús, tú y yo deberíamos de ser capaces de ser pacientes y de no disminuir nuestro amor hacia las personas que nos están haciendo esto, ¿no? Cada vez que tú digas, es que esta persona me acaba la paciencia, ya no puedo seguir tolerando lo que está haciendo, acuérdate de lo que sufrió Jesús, acuérdate de las experiencias que Él tuvo, ¿no? ¿Qué haces cuando se burlan de ti, por ejemplo? ¿No? Cuando alguien va contigo y enfrente de mucha gente hacen comentarios o chistes de tu persona. Probablemente a muchos nos han pasado, ¿no? Cuando te hacen quedar en ridículo y lo que tú estás haciendo es solamente buscar una frase sencilla, corta, pero que sea liquidante, ¿no? O sea, que sea
para tumbar el comentario del otro, ¿no? Para, ya sea un sarcasmo o una ofensa, tratamos de vengar eso que nos están haciendo a nosotros. Jesús, después de que le pasó todo esto, después de que vivió, estas solamente es algunas de las cosas pequeñas cosas que le pasaron a Jesús a lo largo de estas horas en que fue juzgado, ¿no? En que fue azotado, en que fue herido, en que le hicieron tantas cosas, se burlaron, se mofaron, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, le pusieron un manto de púrpura simulando que era un rey, ese era el manto de los reyes, haciendo tantas cosas. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? ¿Sabes qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la respuesta de Jesús a todos los insultos y a todos los agravios que Él recibió. Lo único que tú y yo podemos decir en este momento es: yo no tengo idea de lo que es la paciencia. Realmente, si nosotros nos enfrentáramos a situaciones de este tipo, ¿no? Similares a este tipo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Y aquí es donde una vez más entendemos que la paciencia no es el fruto de mi esfuerzo, ¿no? Y de ahora sí voy a cambiar. Es el fruto de una relación estrecha con el Señor, porque es algo que tú no puedes producir, ¿no? Paciencia realmente es creer que Dios está haciendo algo en mi vida a través de todas estas cosas que yo estoy sufriendo o que estoy enfrentando. Ya vimos que la paciencia es una característica nata de Dios, es una característica también de Jesucristo. Y ahora la pregunta ¿es una característica mía también? Porque la Biblia dice que como familia de Dios, como hijos de Dios, es requerida esta característica también en nosotros. La paciencia que se nos tiene es la paciencia que nosotros debemos demostrar a los demás, a todos los demás. Aquí no hay restricciones, no aplican restricciones, no hay letras chiquitas de que, oye, es que, pues sí, mira, yo soy paciente, pero es que este fulano de plano, o sea, no se puede. Voltea a ver los ejemplos, voltea a ver a Jesús, ¿no? Claro que se puede ser paciente con todas las personas, ¿no? Quiere Dios que seas tú paciente como fruto de tu vida entregada a Él, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros manifestar la paciencia? A lo mejor ya lo has ido entendiendo a lo largo de nuestra plática. Perdonando. Esa es la forma en cómo nosotros manifestamos nuestra paciencia. Perdonando. Hay una relación directa entre la paciencia y el perdón, ¿no? Como vimos, los ejemplos de tráfico no tienen, o de la placita, ¿no? Con todos los signos de stop, no tienen nada que ver con lo que Cristo sufrió. El tráfico no es nuestro reto. Ese no es el verdadero reto. Esas son cosas pequeñitas en donde podemos nosotros ejercitar nuestra paciencia. No, la paciencia la vas a ejercitar cuando tú veas el rostro de aquellas personas que te han lastimado, que te han ofendido, que te hayan dañado, y que de tu interior sale una voz que te grita: nunca lo voy a perdonar, nunca voy a olvidar lo que esta persona me hizo, nunca voy a cambiar y voy a volver a ser amigo, hermano, o hasta hijo o padre de esta persona. ¿Cuántas familias no están destrozadas porque no somos pacientes? Porque no toleramos lo que las personas nos hacen, porque no tenemos esa capacidad para perdonar a los demás. Cuando tú te encuentres en esta situación, ahí la paciencia se vuelve crucial. Una vez más. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. Si tú decides perdonar, te mantendrás en el lugar de bendición, pero puedes permanecer en tu orgullo. Tú puedes permanecer en tu orgullo y tú puedes seguir pensando que lo que te hicieron no merece perdón, no merece pasar por alto la ofensa. Y bueno, pues Jesús tiene que manifestar su carácter en ti. Realmente Él tiene que liberar esa capacidad tuya de perdón. Él tiene que ayudarte a perdonar, ¿no? Y ya por eso a lo mejor vamos entendiendo un poquito más que la paciencia es algo muy profundo y es algo muy necesario y es algo muy sobrenatural que solamente Dios puede producir.
No tratemos de ser pacientes, tratemos de estar cerca de Dios, tratemos de pedirle que Él produzca esto en nosotros, porque es la única forma que se puede hacer. Y te voy a decir algo, cuando Dios produce esto, esa es la única forma en cómo tú puedes ser feliz. Estos frutos no solamente benefician al cuate que te agredió, o al familiar que te ofendió, o a la persona que no te invitó. No, realmente el primer beneficiado de que estos frutos se vayan produciendo eres tú. A veces pensamos que castigamos a los demás con el látigo de nuestro desprecio, ¿no? Y a lo mejor otro cuate ni cuenta se ha dado, ¿no? Y tú estás castigándolo y pensando y llevas a esta persona a todos lados, ¿no? En tu mente lo llevas el otro cuate ni cuenta se da, pero tú estás que te mueres, ¿no? Así hasta a veces con gastritis y colitis y que lo que te hizo no tiene perdón, ¿no? De verdad aprendamos esta lección. Dios quiere hacernos felices, y cuando Él quiere producir estos frutos en ti es porque está buscando tu felicidad, está buscando que tú seas una persona verdaderamente dichosa en esta vida. Debemos aprender a ser pacientes, y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que lo puse aquí, que habla de nuestro guardarropa espiritual, ¿no? Cuando tú vas cada mañana y dices, a ver, ¿de qué me voy a vestir hoy? Dice Pablo a Colosenses capítulo 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. Aquí soportando no es así que lo tengo que soportar, sino es alentándolo, ayudándolo, edificándolo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué nos estamos vistiendo? ¿De qué estamos vestidos? Ojalá, como dice Pablo, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que ese sea el vestido que nos caracterice constantemente. ¿Quieres afectar tu vida espiritual? Guarda algo en tu corazón. Esto es un cáncer terminal. Cuando tú decides vestirte de orgullo, de rencor, de resentimiento, hay más creyentes que se han quedado en la carrera por este tipo de cosas que por faltas muy graves, ¿no? Que por regresar al mundo y hacer las cosas que hacían antes. Las personas que tienen amargura, que están solamente pensando en lo que se les hizo, el camino está lleno de gente que no quitó esto en su vida, que permaneció con todas estas cosas, que no decidió vestirse de paciencia, de amor, de mansedumbre, de humildad, y que prefirió vestirse de la amargura por lo que le hicieron hace tiempo. Y mucha gente se queda en el camino, mucha gente va en esta carrera de la vida cristiana y tú vas corriendo y los ves arrumbados. Tú no sabes cuánta gente hay que hace muchos años, cuando yo empecé a leer la Biblia, y tú decías, oye, esta persona quiere vivir para Dios, esta persona me alienta, esta persona me edifica, y de repente llega un día y preguntas, oye, ¿y dónde está fulanito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que fíjate que empezó a tener problemas con otro, es que fíjate que se amargó por esto, ¿no? Y ves la vida cristiana llena de gente que se ha quedado por esto. La amargura es el resultado de no tener paciencia, de no tener paciencia a nuestro prójimo. Y yo te pido que recuerdes algo: todos cometen errores, más bien dicho, todos cometemos errores, ¿no? El que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, ¿no? Nadie nos salvamos. Tú y yo cometemos errores, tú y yo ofendemos a la gente, tú y yo hacemos cosas que a los demás no les gustan, ¿no? Porque nosotros no lo pasamos por alto, pero sí queremos que los demás lo hagan, que los demás lo pasen por alto. Realmente la paciencia es la clave para tener victoria en nuestra vida espiritual. Victoria contra la carne, victoria contra Satanás,
victoria contra el mundo. También tenemos que ser pacientes no solo con los semejantes, sino también tenemos que ser pacientes con Dios, ¿no? Yo les decía al principio que le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué? Si yo estoy esperando, yo estoy orando, yo te estoy buscando y no pasa lo que yo quiero, Dios. ¿Por qué si yo estoy obedeciéndote, yo estoy haciendo lo que tú me dices, por qué no pasa eso que yo estoy buscando? Y no entendemos algo que es muy importante. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Para todas las cosas que pasan en esta vida hay un tiempo. El tiempo de Dios. Hay tiempo, dice la Biblia, para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado, para edificar, para destruir. Hay tiempo para todas las cosas. Dios tiene en su reloj un tiempo en el cual van a pasar todas las cosas que tienen que pasar. No te adelantes a Dios, no quieras rebasar a Dios. Tenemos que aprender a caminar junto con Él. Hay una historia en el Nuevo Testamento, en algunos de los evangelios, que habla de un hombre que se llama Jairo. Alguna vez platicamos de este hombre en un domingo, de este hombre que era un hombre religioso de mucho renombre y que tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Entonces él llega con Jesús, él sabe que Jesús está en el pueblo, le han dicho que Jesús la puede sanar, ella está muy grave. Entonces va con Jesús, se arrodilla delante de él y le dice, imagínate, él hace a un lado todo, ¿no? Se humilla delante de Jesús, él iba a perder su trabajo, iba a perder probablemente sus bienes, él iba a perder todo, pero no le importó, él decidió creer en Cristo. Entonces él va delante de él y dice, Señor, quiero pedirte que me ayudes, mi hija está a punto de morirse y yo quiero que tú la sanes. Entonces Jesús le dice, ok, vamos a tu casa, vamos a ver a tu hija. Entonces él va con Jesús, van caminando uno junto al otro. Entonces en el camino llega una señora y le dice a Jesús, esta señora toca el borde del manto de Jesús y Jesús dice, ¿quién me tocó? Ya total que la señora dice, fui yo, Jesús. A ver, platícanos, ¿qué te pasó? Pues es que yo llevaba 12 años, también 12 años, igual que la hija, por cierto, y con un problema de flujo de sangre y no se me quitaba y gasté todo mi dinero en médicos y esto y el otro y finalmente acabo de ser sanada en este momento, Jesús. Al tocarte yo sé que tú hiciste algo, pero tú me liberaste de mi enfermedad física y me liberaste de mi enfermedad espiritual, ¿no? Y yo me imagino a Jairo así diciéndole, Jesús, apúrale, ¿no? La Biblia no dice nada acerca de Jairo. Jairo estuvo junto a Jesús. Entonces termina de platicar Jesús con esta mujer y dice, ok, ahora sí, vámonos a casa de Jairo. Y entonces empiezan a caminar y no se acuerdan de la historia. Llega alguien de la casa de Jairo y le dicen, oye Jairo, ¿qué crees? Ya se murió tu hija. Tu hija acaba de morir, Jairo. Ya no molestes más al maestro, ¿no? Ya no le quites el tiempo, ¿no? Es una voz que todos escuchamos todos los días. Ya no molestes más a Jesús. ¿Para qué? No tiene ningún sentido que sigas a Dios. Y entonces Jesús se voltea con Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Tú solamente cree, Jairo, ¿no? Entonces ellos siguen caminando y Jairo no se adelantó, no se echó a correr a su casa, no le reclamó a Jesús como nosotros muchas veces lo hacemos. Él decidió caminar al lado de Jesucristo. Y aquel día Dios le permitió a Jairo ver el milagro más grande que él vio en toda su vida. Llegaron a casa de este hombre, entraron Jacobo, Juan, los papás de la niña, entraron a ver a la niña y Jesús la resucitó. El milagro más grande que él pudo ver en toda su vida. Si tú y yo somos pacientes y caminamos al lado de Dios, tú no te imaginas los milagros que vas a ver. Aquellos milagros que a lo mejor en un momento dado estás impaciente porque quieres comprar una casa, porque te quieres casar, porque quieres una mejora en tu trabajo, porque quieres que algo cambie y no cambia. Camina al lado de Jesús, camina al lado de Dios. No te le adelantes, no corras, no te desesperes, no le reclames. Tú tienes que creer que
que Dios tiene un plan. Confía en que Él tiene un plan. Confía en que Él está haciendo algo. Solamente camina junto a Él. Solamente camina junto a Él. Y yo te aseguro que tú vas a ver milagros que tú no te imaginas. No dice Pablo dice el libro de Hebreos, que la vida cristiana es como una carrera. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. No, la vida, yo te tengo que decir, la vida no es una carrera de 100 metros. La vida es un maratón, ¿no? Que tienes que ir poco a poco, paso a paso. No se trata de llegar corriendo con todo lo que puedas, ni quedarte atrás. Tienes que llevar un ritmo en tu vida cristiana. Platicábamos con los jóvenes ahora el domingo, ¿no? Decíamos, oye, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para que Dios nos vaya limpiando, para dejar a un lado esas cosas que no podemos dejar. Y decíamos, corre tu vida como un maratón. Corre solamente el kilómetro que tienes que correr, ¿no? A veces vemos nuestra carrera hasta el fondo y, no hombre, pues todo lo que nos falta, ¿no? O cómo voy a quitar esto que nunca he podido quitar, y volteamos a ver los kilómetros de atrás y no he podido. Corre tu kilómetro, dedícate, corre un kilómetro más, avanza unos metros más y ya mañana avanzarás los que siguen, y ayer ya avanzaste los que tenías que avanzar. Tenemos que ir con paciencia corriendo esta carrera de la vida. Las promesas de Dios se alcanzan corriendo la carrera con paciencia, pacientemente sembrando en lo espiritual, para que Dios nos lleve a cosechar en todos los demás aspectos. Tú siembra en tu vida espiritual, ¿no? Y la paciencia, algo que te tengo que decir es que siempre será recompensada por Dios, ¿no? Siempre va a haber una recompensa. Cuando tú obedeces, Dios sabe que para nosotros es difícil esperar. Regularmente cuando oramos le decimos, Dios, quiero esto y lo quiero ya, ¿no? Lo quiero ya, o sea, ya lo necesito, ya tú sabes. Y Dios dice, todo a su tiempo, porque hay un tiempo para todas las cosas. Realmente tenemos que estar pacientemente cuidando nuestra relación con Dios. Esa es la entrega. La entrega es obediencia consciente y constante. Obediencia consciente y constante. Esta es la entrega, es no regatearle a Dios. Es ir con Dios con todo, todos los días, ¿no? Y es obedecer siempre lo que Dios nos vaya encomendando y nos vaya diciendo. Y si tú te fijas, la paciencia produce hermosura en la vida del creyente. Después de haber visto todos estos puntos, realmente Dios quiere producir una hermosura preciosa en nuestras vidas. De hecho, la paciencia, marca la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y la verdad, este es un buen reto para todos nosotros, ¿no? Porque muchos no creyentes pueden manifestar más paciencia, o más bien dicho, menos falta de paciencia que nosotros como hijos de Dios. La paciencia viene con el tiempo en el Señor. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Hasta que Él pueda darnos la oportunidad de cosechar eso que estamos nosotros el día de hoy sembrando. Hoy tenemos que atender nuestra vida espiritual. Atiéndela en serio. Así como podemos atender muchos de nuestros negocios, de nuestros aspectos, con toda dedicación, y nos esforzamos y nos levantamos temprano y hacemos esto y el otro, qué importante es que tú y yo atendamos nuestra vida espiritual, que le demos toda la prioridad que ella debe de tener, ¿no? A la lectura, a la oración, ¿no? Guardar nuestra mente de todas estas malas influencias que hay allá afuera, memorizando la Biblia, ¿no? Y finalmente
te tengo que decir que la paciencia puede traer a las personas a la salvación, ¿no? Si tú eres paciente orando por las personas, manteniendo tu vida limpia, entregada a Dios, ¿no? Con nuestra familia es muy palpable esto, ¿no? Pasan los años y nuestros papás, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros tíos o los amigos cercanos no quieren saber nada de Dios. Y si tú eres paciente, si tú sigues orando por ellos, si tú sigues cuidando tu vida, tu testimonio enfrente de ellos, probablemente un día tú vas a sembrar un fruto que va a permanecer por toda la eternidad, que es la salvación de la gente a la que más amas. ¿Cómo puedo hacer que Dios construya esto en mí? ¿Cómo puede Dios construir la paciencia en mí? Debes de concentrarte en el ejemplo supremo de Jesús. No compara las injusticias que Cristo sufrió con las que tú puedes estar sufriendo. No, ora a Dios porque Él te dé paciencia. Hoy nos vamos a llevar tarea. Hoy tenemos que orar porque Dios construya este tipo de paciencia, una paciencia profunda en nuestras vidas, que mejore nuestras relaciones, que arregle nuestros conflictos. Una paciencia que nos permita poner la otra mejilla y caminar una milla extra con las personas que nos lo piden. Esa es la paciencia de la cual estamos hablando. Que vayamos con Dios y le pidamos, en verdad, Señor, hazme paciente, produce esta característica tuya en mí. ¿Qué vas a hacer ahora que te enfrentes a esta situación, ¿no? En donde se sale de tu control, con tus hijos, ¿no? Con los niños chiquitos, ¿no? ¡Ay! ¿No? O con los niños jóvenes, o con los papás, ¿no? Que mis papás, ¿no? Yo les decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pídele a Dios en verdad que te dé paciencia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, ¿no? El día de mañana tú te vas a parar enfrente del closet de la vida. Cuando tú lo abras, te vas a encontrar lo que está más a la mano: odio, rencor, venganza y resentimiento. Y lo que tú tienes que hacer es hacer a un lado todas esas prendas, y al final te tienes que vestir de paciencia. Te tienes que vestir con este elemento que es básico para que tú seas feliz, recordando que la paciencia es un resultado de tu comunión con Cristo. No es contar hasta 10. ¿Se acuerdan del comercial hace muchos años? Que va la mamá en el coche y los niños atrás están peleando y se voltean niños y les va a pegar y decía, cuenta hasta 10, ¿no? Bueno, la paciencia es un poquito más complicada que esto, porque Dios la tiene que producir. Tenemos que reconocer en primer lugar que no la tenemos, si es que no la tenemos, ¿no? Y pedirle a Dios que nos la dé. Vamos a ver. Señor, gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, con este alimento espiritual tan profundo, tan poderoso en nuestras vidas, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú puedas producir esta virtud en cada uno de nosotros, Señor. Que nos enseñes a pasar por alto las ofensas, a ser pacientes las veces que sea necesario, Señor. Y queremos con esto agradarte, y también queremos con esto brillar con tu luz, Señor. Hoy te suplico, Dios, que tú me hagas paciente. Hoy te suplico, Señor, que me ayudes a tener victoria en esta área, Señor. Y que de esta forma yo te pueda demostrar cuánto te amo, Señor. Por todo lo que tú hiciste y por todo lo que tú haces por mí, Señor. Gracias porque tú quieres y puedes producir esto en mí, Señor. En el nombre de Jesús te quiero pedir por estas cosas.